Hay un sonido que nunca se te olvida cuando lo escuchas en un hospital durante la madrugada. No es el pitido constante de un monitor marcando línea plana. No es el llanto de un familiar recibiendo malas noticias. No es ni siquiera ese silencio pesado que se instala cuando un paciente deja de respirar. Es un grito específico. Un grito que tu cuerpo reconoce instintivamente como algo que no pertenece al mundo de los vivos. Y esa noche, en el tercer piso del Hospital General, escuché exactamente ese grito. El grito no vino de un cuarto. No vino de ninguna de las habitaciones donde teníamos pacientes internados. Vino del pasillo, de ese corredor largo y mal iluminado que conecta las diferentes áreas del piso. Un grito seco, breve, ahogado, como si alguien hubiera intentado pedir ayuda con apenas el aire suficiente para formar una sola palabra antes de que algo le cortara la respiración. Yo estaba en la estación de enfermería ajustando un suero, verificando que el goteo fuera el correcto para el paciente del cuarto 7, cuando lo escuché. Y supe, en el mismo instante en que ese sonido llegó a mis oídos, que no era un paciente vivo quien lo había hecho. En los hospitales públicos de México aprendes muy rápido a diferenciar los sonidos. Es una habilidad que desarrollas sin darte cuenta, casi por supervivencia. Aprendes a distinguir el dolor real del dolor exagerado. Aprendes a reconocer la desesperación genuina de la ansiedad controlable. Aprendes a identificar cuándo alguien está muriendo solo por el cambio en su respiración, antes de que ningún monitor empiece a sonar alarmas. Y después de 6 años trabajando en turnos nocturnos, también aprendes a reconocer algo más. Algo que no te enseñan en la escuela de enfermería, pero que todas las que trabajamos en estos pasillos oscuros sabemos que existe. Aprendes a diferenciar los sonidos que hacen los vivos de los sonidos que hacen los que ya no lo están. Ese grito no pertenecía a ninguno de los vivos. Tenía una cualidad diferente, una resonancia equivocada, como si viniera desde muy lejos o desde muy adentro al mismo tiempo, como si el aire mismo se hubiera retorcido para producirlo. Eran casi las 3 de la madrugada, y el Hospital General estaba en ese punto extraño donde parece estar dormido pero nunca descansa del todo, donde la actividad se reduce pero no se detiene completamente. Las luces de los pasillos parpadeaban con esa intermitencia vieja que nadie arregla, porque según mantenimiento todavía funcionan, aunque produzcan esa luz irregular que hace que todo se vea más siniestro. El piso olía a cloro barato mezclado con humedad permanente, ese olor que se pega a tu uniforme y que llevas a casa después de cada turno. Y el eco de mis pasos cuando caminaba se alargaba más de lo normal, rebotando en las paredes de concreto desnudo, como si el edificio mismo escuchara cada movimiento que hacíamos quienes todavía estábamos despiertos. Yo llevaba más de 6 años trabajando en ese hospital. Hospital público, de los que atienden a quien no tiene seguro privado, de los que siempre están al límite de su capacidad. Turnos largos que se extienden más allá de las horas reglamentarias. Pocos recursos materiales, pero mucho compromiso del personal. Muchas despedidas. Demasiadas muertes que podrían haberse evitado con mejor equipamiento. Aprendes a endurecerte un poco, a crear una coraza emocional que te permita seguir funcionando día tras día, turno tras turno, sin desmoronarte cada vez que pierdes a un paciente. Es un mecanismo de defensa necesario, aunque suene cruel decirlo. Te fabricas esa armadura para poder sobrevivir en este trabajo. Pero esa noche, algo atravesó completamente esa protección que me había tomado años construir. Dejé el suero ajustado y salí al pasillo despacio, con pasos cautelosos, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. No vi a nadie al principio, solo el corredor vacío con su iluminación parpadeante, solo camillas vacías alineadas contra la pared de azulejos blancos manchados por la humedad, una silla de ruedas mal estacionada en medio del pasillo, abandonada ahí probablemente desde el turno anterior. Y la puerta del baño del fondo, ese baño viejo que siempre huele mal sin importar cuántas veces lo limpien, estaba abierta. No solo entreabierta, completamente abierta, y se balanceaba muy lentamente, como si alguien acabara de atravesarla apenas segundos antes. El grito había venido de esa dirección. Lo sabía con certeza porque todavía podía sentir el aire vibrando en ese sentido,
como cuando un sonido muy fuerte deja una resonancia que percibes más con el cuerpo que con los oídos. Me acerqué unos pasos, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba, como cada instinto me decía que diera media vuelta y regresara a la estación de enfermería, que no investigara, que dejara esa puerta balanceándose sola. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, y mi voz salió mucho más temblorosa de lo que pretendía, sonando pequeña y asustada en ese pasillo vacío. Me sentí ridícula en cuanto las palabras salieron de mi boca. ¿A quién le estaba hablando? ¿Qué esperaba que me respondiera? No hubo respuesta humana, solo el sonido lejano de un monitor en otra ala del hospital, probablemente en el segundo piso, marcando un ritmo cardíaco irregular, y ese silencio pesado que se instala en los hospitales durante la madrugada. Ese silencio que nunca es realmente silencio, porque siempre hay algo sonando en algún lugar, pero que se siente denso y opresivo de todas formas. Avancemos pasos más hacia el baño, obligando a mis piernas a moverse aunque no querían, y entonces lo vi. Primero fue solo una sombra reflejada en el vidrio de la ventana grande que da al patio interno del hospital, ese patio donde nunca hay nadie durante la noche, donde se acumulan hojas secas y basura que nadie recoge. La sombra era alargada, delgada, con forma humana pero algo distorsionada, y no coincidía con mi movimiento. Yo me había detenido completamente, con los pies clavados en el piso, pero la sombra en el reflejo siguió avanzando lentamente hacia mí. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo la boca se me secaba por completo. Giré lentamente la cabeza, con ese miedo que te hace querer cerrar los ojos, pero al mismo tiempo te obliga a mirar. Y ahí estaba, ya no solo como reflejo, sino como presencia física, ocupando el mismo espacio que yo. Era un hombre con bata de hospital. Esa bata azul pálido y gastada que les damos a todos los pacientes, con las manchas de lejía y las rasgaduras mal cosidas que evidencian años de uso. Delgado, demasiado delgado, con esa delgadez antinatural de quien ha perdido músculo y grasa rápidamente, dejando solo huesos cubiertos por una capa fina de piel. Caminaba descalzo, como todos los pacientes que no tienen familia que les traigan pantuflas o que están demasiado enfermos para preocuparse por esos detalles. Arrastraba un pie, como si no pudiera levantarlo completamente, como si la pierna no respondiera del todo a las órdenes de su cerebro. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, hacia su hombro derecho, en un ángulo que definitivamente no parecía cómodo para un cuello humano. Era demasiado inclinada, doblada de una manera que sugería que algo en su columna cervical estaba roto o desplazado. Y aunque en ese momento estaba de espaldas a mí, aunque no podía ver su rostro directamente, supe con absoluta certeza quién era. Era el paciente de la cama 14. Lo recordaba perfectamente. Lo habíamos ingresado apenas 2 días antes, un martes por la tarde. Accidente de tráfico en la carretera que lleva a Toluca. Trauma severo múltiple. Había llegado en ambulancia, inconsciente, con lesiones que el médico de urgencias describió como incompatibles con la vida. Había muerto ahí mismo en la sala de urgencias, antes de que siquiera pudiéramos subirlo a piso para intentar estabilizarlo. Yo misma había ayudado a limpiar la camilla después de que se lo llevaron directamente a la morgue en el sótano, limpiando la sangre y preparándola para el siguiente paciente que inevitablemente llegaría. No había ninguna posibilidad de error, no había ninguna duda sobre su muerte. El médico había certificado la defunción. Habíamos llenado todos los papeles, su familia había sido notificada. Y aún así, ahí estaba, caminando por el pasillo del 3er piso a las 3 de la mañana. No corrí, no grité. No hice ninguna de las cosas lógicas que una persona debería hacer al enfrentarse a algo imposible. Me quedé completamente quieta, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente consciente que moverme en ese momento sería un error grave, que llamar su atención podría ser peligroso de maneras que no podía comprender completamente. El hombre muerto se detuvo frente a la puerta del baño. Apoyó una mano contra la pared de azulejos blancos, dejándola ahí como si necesitara sostén para no caer, como si ese simple acto de caminar lo hubiera agotado completamente. Y dejó escapar un suspiro largo, húmedo, lleno de un sonido líquido que me erizó cada vello del cuerpo. Era el sonido de pulmones llenos de fluido, de alguien que se está ahogando desde dentro. «No cierren», murmuró, con una voz rasposa y lejana, como si hablara desde el fondo de un túnel o desde debajo del agua. «Todavía falta. No pueden cerrar todavía». No me miró directamente, no giró su cabeza inclinada en mi dirección, pero sentí con absoluta certeza que hablaba para mí, que sabía que yo estaba ahí observándolo, que sus palabras eran un mensaje específico dirigido a mí, aunque sus ojos muertos no me miraran.
Di un paso atrás instintivamente, tratando de poner más distancia entre nosotros. El piso de linóleo viejo crujió levemente bajo mi zapato, produciendo ese sonido agudo que normalmente nunca notarías, pero que en ese silencio absoluto sonó como un trueno. Ese sonido pequeño fue suficiente. Fue como romper un hechizo. El hombre muerto giró la cabeza muy despacio, tan despacio que el movimiento parecía antinatural, hasta que su rostro quedó de perfil y pude verlo con claridad bajo las luces parpadeantes del pasillo. Tenía los ojos abiertos, pero completamente sin brillo. No había vida en esos ojos, no había conciencia ni alma, ni nada que los hiciera humanos. Eran como los ojos de un pescado muerto, opacos y vidriosos, reflejando la luz pero sin producir ninguna expresión. La piel alrededor de su boca estaba amoratada, oscurecida por la falta de oxígeno que había precedido a su muerte. Y cruzándole el cuello, claramente visible, incluso en esa luz deficiente, había una marca oscura. Era una línea profunda que iba desde su oreja derecha hasta la clavícula izquierda, siguiendo exactamente el patrón que dejaría un cinturón de seguridad presionando con fuerza extrema durante un impacto violento. Era la misma marca que aparecía descrita en su expediente médico, la misma marca que yo había visto en su cuerpo cuando lo preparamos en la camilla, la marca de su muerte. No me dejaron terminar, dijo, y esta vez su voz sonaba diferente, más clara, con un tono de frustración o tal vez de tristeza, como si hubiera algo importante que necesitaba hacer o decir, y no había tenido tiempo antes de morir. Sentí que el aire se me iba completamente de los pulmones, como si alguien me hubiera golpeado el pecho. Quise decir algo, cualquier cosa. Quise preguntarle qué era lo que no había terminado, qué necesitaba, por qué estaba ahí en lugar de estar descansando en paz. Pero mi voz no respondió. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. El hombre muerto dio un paso hacia mí, arrastrando ese pie que no levantaba completamente. Luego otro paso. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo absurdo, como si su cuerpo ya no estuviera hecho para moverse, como si cada paso fuera una batalla contra la gravedad y la rigidez de la muerte. Y entonces, detrás de él, en ese pasillo que yo había pensado que estaba vacío, algo más se movió en las sombras. No era una persona. Definitivamente no era nada humano. No tenía forma clara ni límites definidos. Era una sombra más oscura que la oscuridad normal del pasillo. Una mancha de negrura absoluta que no reflejaba nada de la luz parpadeante de las lámparas fluorescentes. Estaba pegada a la pared como una pintura bidimensional, pero se movía, se estiraba, se expandía como humo espeso que tuviera voluntad propia y propósito específico. Se deslizó lentamente por la pared hasta colocarse directamente detrás del paciente muerto, casi tocándolo, pero no del todo, como si lo empujara sin necesidad de contacto físico, como si ejerciera una fuerza invisible sobre él. El hombre se estremeció violentamente cuando esa sombra se acercó a él. Todo su cuerpo se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No», susurró, y por primera vez había terror genuino en su voz. «Todavía no. Por favor, todavía no». La sombra avanzó un poco más, extendiéndose como dedos oscuros que buscaran agarrarlo, reclamarlo, llevárselo de vuelta a donde fuera que pertenecía ahora. En ese momento preciso, rompiendo la tensión horrible de la escena, el teléfono interno de la estación de enfermería sonó. Un timbrazo agudo y estridente que atravesó el silencio como un vidrio estrellándose contra el piso. El sonido fue tan inesperado, tan brutalmente normal en medio de lo imposible que estaba presenciando, que me hizo saltar. El paciente muerto se detuvo en seco, congelándose a medio paso. La sombra detrás de él también dejó de moverse. Ambos parecieron escuchar el teléfono, girando su atención hacia ese sonido mundano. El teléfono volvió a sonar, insistente, exigiendo ser contestado. Corrí. No lo pensé, no lo decidí conscientemente. Mi cuerpo simplemente reaccionó, girando sobre sus talones y echando a correr hacia la estación de enfermería.
No miré atrás mientras corría. No me atreví a voltear para ver si el hombre muerto me seguía o si la sombra se había despegado de la pared para perseguirme. Solo corrí con el corazón martillándome en el pecho, con la respiración entrecortada, hasta que llegué a la estación y levanté el auricular del teléfono con la mano temblando tan violentamente que casi lo dejó caer. Enfermería, logré decir, aunque mi voz salió estrangulada, apenas reconocible. Del otro lado de la línea, silencio absoluto. No el silencio de una línea muerta, sino ese silencio ocupado donde sabes que hay alguien ahí, respirando, escuchando, esperando. Luego escuché una respiración, lenta, pesada, deliberada, como si quien fuera que estaba del otro lado quisiera que yo supiera que estaba ahí. Aquí no, dijo una voz que no reconocí. No era ninguno de los médicos del hospital, no era ninguna de mis compañeras enfermeras, no era ninguna voz que hubiera escuchado antes. Era profunda, antigua, con una cualidad que hacía que las palabras vibraran de manera incómoda en mi oído. Aquí no se despiden bien. Aquí no dejan que terminen lo que empezaron. La línea se cortó abruptamente con un clic seco, dejándome sosteniendo el auricular y mirando fijamente la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de encontrarle sentido a palabras que claramente tenían un significado que yo no alcanzaba a comprender completamente. Cuando finalmente reuní el coraje para voltear y regresar al pasillo, cuando obligué a mis piernas temblorosas a caminar de vuelta hacia donde había visto al paciente muerto y a esa sombra imposible, el corredor estaba completamente vacío. No había ni rastro del hombre en bata de hospital. No había sombra pegada a la pared. No había pasos arrastrándose. No había sonidos de respiración húmeda. Solo el pasillo vacío con sus luces parpadeantes, exactamente como había estado antes. Solo la silla de ruedas mal colocada en el mismo lugar donde la había visto originalmente, como si nadie la hubiera movido en horas. Era como si nada hubiera pasado, como si los últimos minutos hubieran sido una alucinación producto del cansancio extremo. Pero yo sabía que había sido real. Mi corazón todavía latía demasiado rápido. Mis manos todavía temblaban. El miedo todavía estaba pegado a mi piel como una segunda capa. Esa noche no terminó ahí. Los eventos extraños continuaron durante las horas que faltaban hasta el amanecer. En las horas siguientes, otros compañeros del hospital empezaron a ver cosas inexplicables. Jorge, el camillero del segundo piso, juró que una camilla en el pasillo de radiología se había movido sola, deslizándose varios metros por el corredor sin que nadie la tocara, sin que hubiera ninguna pendiente en el piso que pudiera explicar el movimiento. Dijo que la vio moverse con sus propios ojos mientras bajaba al sótano a buscar suministros, y que cuando se acercó a detenerla, se detuvo sola justo antes de chocar contra la pared. Rosa, una de las enfermeras del turno nocturno que trabajaba en el ala de medicina interna, reportó que un monitor en el cuarto 8 había empezado a marcar pulso y presión arterial, mostrando signos vitales completamente normales, en una cama que llevaba vacía desde el día anterior. Dijo que el monitor estuvo funcionando durante casi 5 minutos, mostrando un ritmo cardíaco estable de 72 latidos por minuto, antes de apagarse súbitamente sin que nadie lo tocara. Y lo más perturbador de todo fue el señor Domínguez, un familiar que había estado en la sala de espera toda la noche velando a su hijo que estaba en cuidados intensivos. Vino corriendo a la estación de enfermería alrededor de las 4 de la mañana, pálido y sudando, insistiendo en que acababa de ver a su hijo Ricardo parado junto a la ventana del pasillo, mirando hacia el patio interno, todavía con la bata de hospital puesta. Nos suplicó que fuéramos a buscarlo, que lo regresáramos a su cama antes de que se lastimara. Tuvimos que decirle con la mayor delicadeza posible que su hijo Ricardo llevaba 3 horas muerto en la unidad de cuidados intensivos, que acababan de certificar su defunción poco después de la medianoche, que era imposible que lo hubiera visto caminando por ningún pasillo. El señor Domínguez se negó a aceptarlo. Dijo que él sabía lo que había visto, que había sido su hijo, que lo reconocería en cualquier parte, que Ricardo le había mirado directamente antes de desaparecer tras una esquina. Tuvimos que llevarlo con el psicólogo de guardia para que lo ayudara a procesar el shock y la negación. En los hospitales públicos de México pasan cosas que nunca salen en los reportes oficiales. Cosas que nadie anota en los expedientes porque no hay ninguna casilla donde escribir: el paciente que murió ayer fue visto caminando por el pasillo. Cosas que aprendes a callar si quieres seguir trabajando sin que te miren raro, sin que te manden a evaluación psicológica, sin que cuestionen tu capacidad para hacer tu trabajo.
Hay un acuerdo tácito entre quienes trabajamos en los turnos nocturnos. No hablamos de ciertas cosas con los del turno diurno. No las mencionamos en las juntas. No las escribimos en ningún lado. Pero todas sabemos que suceden. Todas hemos visto algo que no podemos explicar. Todas hemos escuchado pasos cuando no debería haber nadie ahí. Todas hemos sentido presencias en cuartos que acabamos de verificar que estaban vacíos. Pero desde aquella madrugada en particular, desde la noche en que vi al paciente de la cama 14 caminar por el pasillo con su cuello roto en ese ángulo imposible, desde que escuché esa voz en el teléfono hablando sobre despedidas incompletas, cada vez que escucho un grito en el pasillo durante mis turnos nocturnos, sé con absoluta certeza que no siempre es alguien que necesita ayuda médica. No siempre es un paciente vivo llamando por auxilio. No siempre es algo que pueda resolver con medicamentos o procedimientos de emergencia. A veces, muchas veces más de lo que me gustaría admitir, es alguien que no aceptó irse cuando llegó su momento. Es alguien que tiene asuntos pendientes, palabras que no alcanzó a decir, despedidas que no pudo hacer, cosas que dejó sin terminar en el mundo de los vivos. Y en estos hospitales viejos y saturados, donde la vida y la muerte conviven tan cerca que a veces es difícil distinguir dónde termina una y empieza la otra. Esos que no aceptaron irse, siguen caminando por los pasillos, siguen buscando completar lo que la muerte interrumpió. Hay relatos que no figuran en ningún expediente médico, historias que no aparecen en ningún reporte hospitalario, eventos que no tienen explicación científica ni diagnóstico posible, pero se quedan contigo para siempre. Se graban en tu memoria con más fuerza que cualquier procedimiento que aprendiste en la escuela. Te cambian la forma de ver tu trabajo, de caminar por esos pasillos, de responder cuando escuchas ruidos inexplicables durante la madrugada. Si estás escuchando esto, ¿y alguna vez has trabajado en un hospital público? Si has estado internado en uno de estos lugares durante la noche, si has pasado madrugadas enteras en salas de espera esperando noticias sobre un ser querido, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Sabes que hay algo más en estos edificios además de pacientes y personal médico. Sabes que las paredes guardan más que historias clínicas. Sabes que algunos pasillos tienen presencias que no pueden ser explicadas con lógica ni razón. ¿Y si esta historia te hizo sentir ese escalofrío de reconocimiento? Si te hizo recordar alguna experiencia extraña que tuviste en un hospital y que nunca te atreviste a contar. Si quieres seguir escuchando relatos reales de terror que ocurren donde menos lo imaginas, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Dale like a este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo caso. Mañana subo la historia de lo que pasó en el quirófano 3, cuando una cirugía se extendió más allá de la medianoche. Y todo el equipo médico escuchó a alguien caminando en el quirófano de al lado, que llevaba clausurado 3 años. Lo que encontraron cuando fueron a revisar va a hacer que el paciente de la cama 14 parezca solo el principio. Comparte este video con alguien que trabaje en el sector salud. Pregúntale si alguna vez han visto cosas extrañas durante sus turnos nocturnos. Las respuestas que obtengas te van a confirmar que estos relatos no son casos aislados. Y déjame en los comentarios tu experiencia. ¿Has trabajado en un hospital público durante la madrugada? ¿Has visto pacientes que ya no deberían estar caminando? ¿Has escuchado gritos que no vienen de los vivos? Quiero leer cada una de tus historias, porque sé que no soy la única que ha visto lo que no debería existir. Porque mañana hay otro turno, otra noche, otro pasillo oscuro esperando, y otro relato que no debería existir, pero que existe de todas formas, grabado en la memoria de quienes trabajamos donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que a veces se borra por completo.